amigos, amigas, buenas noches. Otra vez juntos y juntas bajo un mismo cielo. Bueno, hoy tenemos una lindísima compañía para transitar este espacio. Es un invitado de lujo que tenemos, que es Sergio Barreiro. Es astrólogo egresado de Casa 11 en 1995, docente de astronomía para astrólogos en Casa 11, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, Instituto Superior de Astrología y Centro Astrológico de Chile. Es profesor de tarot y obviamente tarotista. Bueno, ahora lo van a conocer, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contento de estar acá. Yo también, muy contenta de verte y bueno, y de escucharte con toda tu elaboración tan linda para los que seguimos este camino con tanto, también corazón, digo, ¿no? Porque exige una entrega también, creo yo así lo siento, ¿no? Sí, difícil no estudiar estos temas y que no... A ver, estudiar estos temas implica una transformación interna, a diferencia de estudiar algo más ajeno a uno. Totalmente. Pero es inevitable que esto no nos atraviese a medida que lo vamos estudiando porque nos está vinculando, bueno, nos está hablando de la vinculación que tenemos con el resto de las cosas, ¿no? Y con el cosmos. Así que es un estudio que uno se transforma mientras lo estudia. Y es que lo está estudiando en serio, ¿no? Totalmente. Y esto de que va comprometiendo, pero no es un compromiso externo, ¿no? Más allá de lo que uno haga, es interno, ¿no? Con lo que se va abriendo. Así que bueno, hermoso. Bueno, yo tengo algunas preguntas que hacerte. Bueno, veamos si podemos más allá de lo que vos nos quieras comunicar, por supuesto. Pero vamos a empezar un poquito por este mundo del tarot tan interesante, que no es astrología, pero es un lenguaje que también abre a la transformación, a la observación de la existencia. Yo soy astróloga, no soy tarotista, pero entiendo que también nos lleva a profundidades muy grandes en la observación. ¿No es cierto? Capo, yo aparte de ser astrólogo, también, claro, como otra de mis actividades, soy profesor de tarot. El tarot me buscó él a mí. Sería largo, eso sería larguísimo de explicarla para otro programa. Pero son esas cosas que uno siente que lo llaman y uno al principio no escucha y después te das cuenta que suceden hechos, sincronicidades, diría yo, cosas que te llevan a poner atención en las cartas. Y ese fue un tema muy particular, porque la astrología yo puedo decir que la elegí, pero el tarot me eligió a mí. Y entonces, curiosamente, por cosas que fueron pasando, ¿no? Donde el tarot se me presentaba una y otra vez, hasta que le puse atención. Y sí, es fascinante, es otro lenguaje simbólico. Claro. ¿Sí? Claro. En eso tiene en común con la astrología, que todas son como derivaciones de la filosofía perenne o de lo que uno puede llamar el hermetismo, ¿no? Ese saber que es una especie de denominador común de muchas de las religiones históricas que el mundo tiene, ¿no? Pero hay como saberes, hay como principios básicos que están detrás, ¿no? Y los lenguajes simbólicos rinden cuenta de ello, por eso son tan fascinantes. Claro. Yo pienso que los seres humanos, digamos, nuestra conciencia tiene la capacidad, o está llamada también, a abordar los lenguajes simbólicos. A lo mejor alguien no se dedica a la astrología, pero la vida nos va llevando por acontecimientos, por cosas que nos pasan, y yo creo que tiene que ver con la cualidad de nuestra conciencia. Es decir, lo podemos desarrollar o no, pero ¿no? A diferencia de nuestros queridos animales, ¿no? Que también comparten el planeta, pero la capacidad simbólica y la capacidad de ir simbolizando la vida que tanto nos ayuda a comprender las etapas, los problemas de la vida, ¿no? Bueno, yo quería preguntarte, ¿cuál es el origen del tarot? Uy, qué buena pregunta. Es increíble porque cuando uno se mete en todos estos temas, siempre la parte histórica es como nebulosa, ¿no? Pero
del tarot se pueden decir dos cosas. Hay como siempre yo aclaro sobre el origen del tarot, que hay una vertiente que yo llamaría romántica o místico-romántica, y una vertiente historiográfica, un poco más ligada a la lógica de la cuestión y a la ocurrencia de los hechos concretos, ¿no? Porque el tarot, mucha gente cree que es de origen egipcio, por ejemplo, y que es tremendamente antiguo, y tal vez seguramente lo que es tremendamente antiguo es, y por ahí antiguo en el sentido de que casi es estructural al cosmos, es lo que después nosotros como seres humanos traducimos a ciertos lenguajes, pero hay como una estructura del universo que se nos refleja en los lenguajes simbólicos. Entonces, por eso yo creo que se los mistifica a veces o se los rodea de un halo de romanticismo, que por ahí no sea del todo errado, porque lo que es cierto es que lo que en el tarot figura hay que ver qué origen tiene en sí mismo. Pero el tarot como juego de cartas, que así un historiador lo presentaría, se puede decir que da origen en un momento muy rico de la historia de la humanidad. Aparte que interesante el nombre de ese momento, que es el renacimiento, que es cuando vuelven a actualizarse o vuelven a aparecer un reverdecimiento por el interés en lo que era la filosofía y el pensar y los valores y la estética greco-latina, digamos, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Sí. Exactamente, y aparte es un momento culturalmente muy, muy rico. Todavía la Inquisición no estaba en su apogeo, por empezar, y también había una amalgama. Es cierto que en algunos casos a través de guerras, como fueron las cruzadas, pero sí hubo intercambios pacíficos entre lo que eran las religiones proféticas, ¿no? El cristianismo, el islam. O sea, a esto sumémosle el reverdecer de la filosofía griega y romana, y sumémosle el judaísmo también con el movimiento cabalístico en el sur de España y en el sur de Francia. Podemos decir entonces que el tarot, lo que se sabe historiográficamente es que surge en Italia, y seguramente hay algún eslabón perdido. Entonces uno tiene que dar una fecha donde ya se consta que hay tarot, pero puede ser que haya sido un siglo antes. Pero estamos hablando del siglo XIV, pues, supongamos, pero se sabe ya del siglo XV que había tarot en el norte de Italia, a través de mazos que se encuentran casi completos. Qué bárbaro. Entonces son los de la familia Visconti de Italia, en el norte de Italia, en Milán. Entonces ahí el tarot histórico podemos ubicarlo, que da origen entre probablemente tal vez un siglo antes, pero estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, ¿no? Año 1400, para dar un ejemplo. Ahí hay pruebas históricas del tarot, ¿sí? No sé si tratamos de responder a la pregunta. Sí, maravillosamente. Y el uso del tarot, digamos, como lo concebimos ahora, ¿será de esa época o fue deviniendo, digamos, de esos mazos? ¿Ya contenían esos mazos ese misterio, ¿no? Arquetípico. Sí. Bueno, ahí está la cuestión interesante, porque una persona escéptica que se dedica a la historia y a contar las cosas hasta donde, no sé cómo decirlo, con cierto escepticismo y con lo único que va a decir que el tarot en todo caso es un juego de cartas. Pero curiosamente, quiero aclarar algo, porque juegos de cartas hay muchos. Inclusive siempre se los utiliza como oráculo. O sea, hay una utilización oracular, inclusive del tarot. El tarot es un oráculo, pero no todo oráculo es un tarot. Claro. Pues yo puedo usar de oráculo centenas de cosas, inclusive mazos de cartas diversos. Runas puedo utilizar a la borra del café, pero como oráculo. Pero el tarot, para hacer un tarot tiene que ser un mazo específico que consta de 56 arcanos menores y 22 arcanos mayores, que ahí está algo muy distinto con respecto a los mazos de cartas que uno tradicionalmente conoce para jugar. Y era un juego, y otra cosa, circulaba entre los nobles, no cualquiera tenía un mazo de tarot. No sé si logro ambientar la época, porque no había imprenta industrial. Ni siquiera había grabados automáticos en madera, supongamos que era una proto-imprenta industrializada, los grabados en madera. Que eran trabajos artísticos. Exactamente, eran trabajos entre artesanales y artísticos, y aparte
se hacían con fondos de plata y oro. Qué hermoso. O sea, los mazos eran dorados o plateados. Eh, y los Visconti, aparte eran muy grandes las cartas, eran más grandes que el tamaño habitual que uno compra hoy, que es 12 por 7. Mm, Estas cartas tienen más de 20 y tantos centímetros de alto. qué Yo tengo bárbaro. algunas, lástima que acá no podemos Ah, mostrar, pero los que se conocen casi completos son de la familia Visconti, pero los nobles tenían estos tarots. Y lo que uno le llama la atención es esto de los famosos 4 palos que tienen los mazos de cartas, que hace una alusión, no, es imposible no hacer una alusión entre los 4 palos y lo que llamamos los 4 elementos. mm, Y después uno ve 22 arcanos muy extraños, los que se llaman mayores, y tampoco uno puede... es lógico pensar y relacionar esto con las 22 letras del alfabeto hebreo. mm. A pesar de que cuando uno consulta a un cabalista hebreo o cabalista judío, no se hacen cargo de este hijo que es el tarot. Ellos van a decir, no tiene nada que ver con nosotros, no, porque no, de hecho tiene simbolismo como el Papa. Mm, Eh, entonces y uno dice, entonces, ¿cómo es esto? Acá está, yo creo que el misterio, porque para mí no es lo que cualquier persona que se pone a investigar esto se da cuenta que hay como un lenguaje encriptado acá. claro, Eh, y la mejor forma de encriptar algo oculto, yo diría que es ponerlo en un juego y que circule entre la gente y esté a la vista. claro. Eh, Porque creo que como muchos juegos, que la gente a veces no sabe, tiene un origen ocultista. Detrás del juego hay un significado oculto, pero después la gente lo juega inocentemente, ¿no? Claro. Eh, el tarot era utilizado por los nobles cortesanos, se reunían. Parece que hay juegos diagramados con el tarot, pero también se lo utilizaba como un elemento para ir levantando cartas y decir poesías, decir sonetos o decir algo en relación a una persona. Entre eso y empezar a utilizar el mazo como elemento adivinatorio hay un solo paso, Sí, ¿no? lógico. Eh, Sí, me imagino, porque, Pero, claro, resulta, así como vos lo contás, ¿no? Como algo de inspiración también, en base a la imagen y al misterio que contiene, ¿no? claro, Esto y que vos aparte el decís. tarot Mm, ha ejercido mucha fascinación en muchos artistas en la época mm, moderna, porque todos intuyen algo, que ahí hay algo. Igual pasa esto, Sandra. El tarot cuando surge tiene sus momentos donde se apaga. El tarot se crea en el siglo XIV, XV, ahí es un momento de mucha efervescencia, y después se pasa poco a poco el juego de cartas de tarot pasa a imprimirse en forma industrial. Eh, Primero empieza a imprimirse con grabados, cosas que ya hacía que se popularizara mucho más. claro. Hasta que en 1781 hay un sujeto que es como que lo redescubre, como diciendo, a ver qué hay acá atrás, Mm, y ahí sí surge un reverdecimiento del tarot, porque esta persona acá es donde nace también la leyenda egipcia. Él decía que lo que había acá encriptado y oculto era un saber que venía del antiguo Egipto y que eran cosas que se habían salvado de la quema de la biblioteca de Alejandría. mm, Todas afirmaciones interesantísimas, pero no comprobables al día de hoy. claro. Y ahí surge en Francia esta romantización del tarot, pero luego lo empiezan a utilizar organizaciones ocultistas. Y porque todos detectan sí, lo que puedes tener de verdadero, no esto de que sea egipcio, pero sí de que tiene un saber ancestral que Mm, es inherente a la humanidad completa, esta idea de arquetipos que vos mencionaste, ¿no? claro. Y es, Pero que se está desplegando ahí son los arquetipos, probablemente en un lenguaje distinto a cómo se despliegan los arquetipos por ahí en la astrología, claro. ¿no? Y estos arquetipos que se despliegan, ¿no? Entiendo en los arcanos mayores, entiendo así. Sí, Son, digamos, tienen que ver con la vida en un sentido de crecimiento espiritual, se pueden leer en muchos niveles, se pueden leer como temas mundanos o implican también una enseñanza, ¿no? De bueno, cómo sí, un ser humano puede ir deviniendo en un crecimiento, en un camino, ¿no? sí, Mm, te cuento, porque ahí es donde cuando el tarot vuelve a llamar la atención. eh, y pensemos esto, era algo que podía circular y estar en una familia cualquiera en una época ya, un tarot. Pero estaba ahí como un objeto
bueno, inclusive se empezaron a utilizar después los menores básicamente para los juegos de cartas. Los Claro. juegos tradicionales de cartas, porque se parece al tarot los arcanos menores. De hecho, el mazo español, que también es muy similar a los arcanos menores, tiene los famosos 4 palos, ¿no? Bastos, copas, espadas y oros. Sí. Y para decirte un poquito la cuestión extraña en el tarot, es que confluyen como dos vertientes. Una vertiente que son los naipes en sí mismos, estos que están numerados, con palo y número, que probablemente tengan un antecedente árabe, Mm. de los naipes, naibis, se dice que aparentemente son por eso España, el mazo español, probablemente también es una, una impresión de mazos que viene por la influencia arábiga. Pero lo que llama la atención en el tarot es que son dos sistemas los que uno ve que confluyen. Este sistema de los arcanos menores y otro que tiene cartas más extrañas, que para Mm. que, como no tenemos la imagen acá para decir, pero que son, por ejemplo, el mago, la suma sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el papa, el enamorado, la justicia, etcétera, ¿no? Son todos como temas muy pesados cada uno. Y sí. Ahí es donde uno intuye que hay un saber, aparte esto de que son 22, de que hay algo que me habla de alguna manera y según de la estructura cósmica, ¿no? Mm. Y como es simbólico el lenguaje, me puede estar revelando distintos temas a la vez. Porque creo Claro. que acá estaría bueno hablar de qué es el símbolo a diferencia del signo, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. El símbolo, a diferencia del signo, une realidades verticalmente, ¿no? Mm. Eh, Esto por ahí cuesta, no me quiero poner muy abstracto, pero, por ejemplo, no sé, en astrología hablamos de un planeta, por ejemplo, Saturno, ¿no? Y uno puede decir cosas de que para intuir la energía de Saturno uno termina dándose cuenta que es una cualidad que en el fondo es medio inexplicable, pero que uno después la quiere ir relacionando con, si uno tiene que hablar de las ideas, son ideas realistas, ligadas a las leyes de funcionamiento de la realidad, tiene que ver con la estructura de las cosas. Por otro lado, uno después se da cuenta que también está relacionada con los huesos. Si está reflejado en un personaje externo, puede ser un padre, que es Sí, alguien que claro. le pone las normas a un niño, o quien ejerza una tarea similar, ¿no? Al padre, no viene Sí, al sí, caso como hacerse rol, literalmente digamos, sí, como rol, sí. ¿no? Y uno dice, ¿qué me vincula con todo esto? Saturno, porque hay algo en denominador común que es un factor como estructurante, realista, en términos psicológicos puede ser frustrante, porque esto es lo que nos pasa cuando papá también nos dice lo que se debe hacer, y en realidad por protección, porque puede ser un peligro lo que uno quiere Claro. hacer de niño. Así que lo leemos Eh, frustrante porque se impone a la subjetividad, pero Exactamente, es un porque crecimiento, obviamente. exactamente, porque Mm. tiende a la objetividad, y eso es Claro, algo que a veces la subjetividad se pone un poquitito disconforme con esto. Entonces también Saturno tiene que ver con ciertas frustraciones que la realidad me impone. Y uno dice, qué interesante, porque ahora sí atravesé, va desde las estructuras de la realidad más abstractas hasta una frustración de que algo que quiero hacer la realidad me dice que no puedo, hasta tener que ir a resolver un tema con el odontólogo o ver qué me pasa en los huesos, sí, que son la estructura del propio cuerpo. Por totalmente. eso cuando uno quiere llegar a la nota saturnina, uno llega a decir una afirmación tradicional que dice es una energía fría y seca, Claro, ¿no? sí, Y uno se queda con una cualidad arriba de todo, como una nota sí, musical. sí. Pasa, Eh, esto del símbolo, que yo lo veo tan interesante también para nos ayuda a poder ir creciendo en la vida, la mirada simbólica, o por lo menos yo así lo observo, serían como resonancias de una esencia. Todo esto que vos sí, nombrás, por ejemplo, de Saturno, que lo sí, podemos leer. También estoy haciendo un trámite, tengo que hacerlo correctamente y más. Y golpe estoy tocando algo que es tan esencial de la vida, que me está hablando de las formas que pueden contener la vida, ¿no? Digo, claro, sería un poco esto el símbolo, pero que está contenido en algunos lenguajes, creo sí. yo. Precisamente por eso yo digo que es Sí. un lenguaje, cuando digo sagrado, yo digo lenguajes sagrados, ¿no? Mm. Porque nos ponen en contacto con el misterio de la vida y nos hablan de la estructura de la vida. Aparte, curiosamente, es algo que está como
una cosa muy mercurial que tienen estos lenguajes, es que están a mitad de camino entre lo religioso y lo científico o lo fáctico. Totalmente. Entonces, por estar a mitad de camino entre las dos cosas se pelean con ellos, ¿no? Porque precisamente una persona no se vuelve menos religiosa, creo yo, cuando aprende un lenguaje simbólico, porque algo me está diciendo que lo que me pasa, lo que le pasa al cielo y lo que me pasa a mí, está todo emitiendo una misma nota en común y que está relacionado. Entonces, de ahí sale el ocultismo también detrás de estos lenguajes, Sí, para intentar develar la estructura misma de lo real. Y también hay un relato en la astrología de Aries a Piscis, podemos entender que la conciencia hace un viaje. totalmente. Yo así lo veo. Este, Sí, totalmente. claro, Un viaje posible para la conciencia humana. y lo mismo Sí. pasa con los arcanos mayores del tarot, que si quiero verlo psíquicamente, también como un viaje, si bien me hablan de la estructura del mundo, por un lado, los arquetipos, también me hablan del viaje de la conciencia humana. Así como yo puedo ir de Aries a Piscis, puedo ir del arcano 1, el mago, al arcano, y después viene el 2, que es una mujer sentada entre dos columnas con un libro, tuvo diversos nombres, uno bastante polémico era la papisa, porque de Mm. hecho papisa no hay, No, claro. pero le sumo la suma sacerdotisa, Sí. finaliza con un 21, hay un arcano sin número que es el loco, Mm, pero termina con el arcano 21, que es el 2 y el 1, que estaban al inicio, pero en una danza, bailando juntos, mm. ¿no? Entonces hay un viaje que uno ve que sucede a lo largo, que si lo queremos ver, pero no es solamente el viaje lo que se ve. Lo que se ve son distintas energías que a su vez las podemos ver en cada una en su contexto, también por separado, no necesariamente hay que verlas que una empieza y otra termina o que una es menos que la otra, porque en astrología pasa lo mismo, no es que un ariano está menos evolucionado que un pisciano, porque esto tiene vueltas que darse, ¿no? Claro, totalmente. Son expresiones, digamos, esto también es muy interesante, que, como lo circular, porque Lo en circular lo y el helicoide, ¿no? claro, La circularidad, claro, claro, y entonces exacto, es la misma esencia, pero expresada a lo mejor con distintos crecimientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo te quiero hacer exactamente. una pregunta más así, un poco de lo que se ve un poquito más de afuera del tarot, que es esto de si hay cartas malas, cartas buenas, en el sentido de una tirada, alguien que hace una tirada, ve una carta, la muerte, a lo mejor le suena, le impresiona, ¿no? Sí. Este, ¿qué Me parece sucede con bueno, porque esto? viste que con Saturno también dijimos una cosa que parece que para el ego humano, Saturno muchas veces es como frustrante, ¿no? Sí, Eh, Sin embargo, a veces sin esa cuota, también podemos decir que Saturno tiene una nota excelsa, que es que una persona hace cosas atadas a la realidad y no negando la realidad, sí, a la ¿no? Por eso posibilidad también, a la posibilidad de estar donde estamos, porque, claro, pero una persona que inherentemente se autopercibe sumamente libre, Saturno le causa, sí, tiene como una pelea durante muchos años de su vida, probablemente con esta energía, pero seguramente si uno quiere volar, si yo quiero volar y salgo agitando los brazos, tirándome del balcón, Saturno me va a dar una noticia bastante severa de que no puedo volar y de que me voy a estrellar contra el piso, sí, esa ¿no? es la peor. Ahora, Sí. si yo conozco la ley y entiendo cómo funciona la ley, por ahí puedo construir un avión, sabiendo las leyes de la aerodinámica y las leyes. Totalmente. Entonces, puedo volar, pero tengo que conocer la ley. Si no conozco la ley, no puedo ejercer mi libertad. Esa es una paradoja interesante y un juego interesante entre símbolos que parecen contradictorios, porque por ahí la libertad la puedo ver representada, por ejemplo, en Urano, pero yo no puedo ser libre si desconozco las leyes. Soy más bien un sujeto que está atado, está dominado por el objeto que quiere conquistar, en realidad, porque no Totalmente. entiende cómo funciona la vida. Claro, y además Entonces, somos seres de forma, somos forma, tenemos cuerpo y psique. exactamente, Entonces, y bueno, vos mm, claro, pero contestando tu pregunta, sí, Sandra, del tarot, y tiene cartas malas, el tema está que quien califica esto de malo o bueno suele ser nuestro propio ego. mm, eh, ¿No? Lo que es cierto es que hay cartas duras, más duras que otras. Pero lo que hoy lo puedo ver como malo, probablemente después lo vea como
como que fue una experiencia que fue útil haber pasado. Tomás el ejemplo de la muerte. La muerte generalmente no habla en el tarot cuando sale, no necesariamente, muchas veces está muy alejada de que significa una muerte literal. Pero de hecho igual puede pasar que hable de una muerte literal, pero escasas veces cuando sale me está queriendo decir eso, pero seguramente hay algo a lo que tenemos que pasarle la guadaña y soltar. Y eso siempre provoca dolor. Entonces causa dolor tener que soltar algo. Pero a veces hay que soltar cosas que están muertas. En realidad ella no viene a matar, no, a matar. Más bien viene a retirar lo que ya está muerto. Claro, lo que ya no tiene energía vital, entiendo yo. Me asocio un poco con la energía de Escorpio, ¿no? Y Plutón en el mandala. Lo que vos decís, ¿no? La asocio un poco a esto. Y te quería preguntar también que a veces sucede, viste que el deseo en los seres humanos, el deseo personal, ¿no? Es algo muy fuerte, muy complejo, porque parte de algo biológico, vital, pero se simboliza y se complejiza, bueno. Que a lo mejor en una tirada de tarot, una persona está deseando algo con mucha fuerza y a lo mejor las cartas reflejan un camino de crecimiento, otra cosa. ¿No? Y entonces eso, que digamos, yo entiendo que es un crecimiento, pero creo que también para manejar una persona que es tarotista, que tiene esa seriedad de sentir que está manejando un lenguaje tan delicado, tan profundo, ¿no? ¿Cómo atraviesa eso? ¿Cómo reintegra, cómo entrega, digamos, esa lectura, ¿no? Sí, que también nos puede pasar en la lectura de una carta natal, ¿no? Totalmente, sí. Claro, porque lo que es cierto es que hay una diferencia, ¿no? La carta natal tiene algo que mucha gente dice, me suena más, creo más porque esto es más matemático, como en el sentido, no, porque la carta natal es un hecho objetivo, ¿no? En el sentido de que eso está ahí y cualquiera puede acordar que en el momento de nacimiento los planetas estaban en ese lugar, en ese sector. Con respecto al mapa y al lugar en que la persona veía ese cielo, ¿no? La tirada de cartas tiene algo muy, muy oracular, que es, se barajan, se intercambian y se mezclan en el momento en que el sujeto viene, ¿no? Y curiosamente elige las cartas, por ello hago que las elija él mismo, hacemos una estructura de tirada y empezamos a hablar, dice, ¿qué relación? ¿Cómo puede ser que esto se constele acá? Me gusta la palabra constelar. Sí, hermoso. ¿Cómo puede ser que se haya constelado en este intercambio una disposición de las cartas que cualquiera puede decir, una persona escéptica, dice, esto es puro azar? Pero la pregunta ¿es puro azar lo que sucede afuera y lo que le está sucediendo al consultante y al tarotista? Porque hay una relación ahí también. Seguramente, como cuando se lee una carta natal es un encuentro. También, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay una técnica astrológica que tiene un poquito de que es oracular, que era la época después de la Edad Media. No había muchos relojes, la gente no sabía su hora de nacimiento, no había. Y entonces las cartas se hacían según un tema que la persona quería averiguar. La astrología horaria. Exactamente. Claro, entonces, la astrología es bellísima también, ¿no? Y rescatamos algo del pasado a través de ella. Sí. Claro, y la astrología horaria se parece a una cosa oracular, porque la carta, me haces una pregunta, entonces yo hago la carta de la pregunta en el momento que me la has hecho y en el lugar que me la has hecho. Entonces hago una carta del momento. Claro. Y ahí intento leer lo que me estás consultando. Por eso la astrología horaria diría que era la que más se hacía, porque la carta natal, si no tenés fecha de nacimiento de la persona o no tenés la hora, pensando que no hay relojes prácticamente en esa época y no había imprenta. No, claro. Claro, después surge la imprenta y se popularizan determinados sistemas y la astrología horaria en un momento era la que más se practicaba. Ahora que tenemos que la partera ya sabe y dice para el astrólogo tomen nota, sí. a tal hora. La partera y la familia, porque... Y la familia, ¿no? Pero la partera ya la presión familiar como la siente, dice, bueno, para la cuestión astrológica el horario es tal, ¿no? El horario de la partida se lo da con exactitud ahora, porque antes se lo daba con cierto redondeo generoso. Claro. Entonces eso obligaba técnicamente a lo que se llama rectificar la carta, ¿no? Totalmente. Todo un tema complejo. Sergio, esa astrología inversa. ¿Sabes qué? Te invito a escuchar un poquito de música
Y me gustaría, cuando volvemos, hacerte algunas preguntas, terminar esto de la entrega en una lectura de tarot, porque pienso que hay mucho también de la conexión con el ser, entre el ser del que lee y el que escucha esa lectura. Terminar, que me termine, ¿no? Creo yo, no sé cómo vos lo vivís. Sí, no, pero estás en lo correcto. Sí, que creo debe ser, porque también sucede con la lectura de cartas natales, creo, y eso debe ser de un crecimiento muy grande, ¿no? También para vos, pienso. Por eso digo que uno no puede estar en esto viéndolo como un laboratorista que mira las cosas más desde afuera. Es inevitable no implicarse acá. Claro. No se puede estar afuera, con los pies afuera. Bueno, entonces continuábamos con esto en una lectura, esa comunión, ¿no? Un poco habíamos arribado a esto entre la persona que lee esas cartas que se han desplegado, tal vez desde un orden que no lo podemos definir tanto, y el deseo de la persona y bueno, cómo te unís a transmitir. Hay enfoques también con estas disciplinas, ¿no? Enfoques más sensatos, responsables y amorosos hacia la persona y entendiendo que uno está implicado en el proceso, y también es cierto que puede haber mucha manipulación detrás de esto, ¿no? Claro, como en todo. Porque acá también sucede lo que puede pasar en una terapia que se le llama transferencia, porque sucede con el médico, sucede con el psicólogo, o sea, uno deposita confianza. Y ahí hay que tener cuidado, porque uno no es que le va... Por eso digo a la persona que esto es una conversación, y lo que es cierto es que hay que tratar con respeto, no decir, mirá, y aparte de una cosa compleja, hay que intentar leer el símbolo. Es cierto que no hay una lectura unívoca de una tirada, no es que hay una sola cosa para decir y todos nos vamos a poner de acuerdo, porque precisamente como son símbolos, uno lo que va a ver es una arista y hay algo que se constela entre quien vino a tirarse las cartas y uno. Claro. Y a uno a veces pasa que es qué curioso que el tema que me están trayendo es un tema que yo estoy intentando también elaborar y claro. Con cada persona que viene a verme. Es como que no viene cualquier persona tampoco a ver, y no cualquier persona va a ver a cualquier tarotista, sino a alguien que por ahí refleja el nivel de conciencia de lo que puede tolerar escuchar o no, o el estilo de lo que le van a decir, va a guardar relación con la persona. Eso es un misterio también en un Claro, punto, ¿no? También estaríamos un poquito con esto que decís, hablando de este misterio, como si la trama de la existencia fuera una trama vincular, creativa, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí yo asocio a Libra y los signos de aire, un poco el vínculo creativo instante a instante, pero que lo vivimos como estas sincronicidades también. Es un gran misterio también. El misterio de la vida, ¿no? Sí. Es el misterio de la vida, y uno... yo por eso en el tarot hay diferencias, porque por eso el tarot es más inmediato. A la persona que viene al tarot, con respecto a la que va a la consulta del astrólogo, la persona que va con la consulta del astrólogo va más bien intentando ver como mínimo un panorama anual, como mínimo, pero no va cargada de un momento. En el tarot hay un riesgo, ¿no? Que hay personas que están en estado más de emergencia, ¿no? Claro. Más como un SAME. Me parece más al SAME que, claro. que ir a consultar al especialista con calma. Totalmente. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque las personas vienen con un dolor o con una cuestión, y hay que ser muy respetuoso, y hay que, por otro lado, por ser respetuoso con el cliente, tampoco puedo dejar de decir lo que a veces se ve en una lectura. Entonces hay que tener ahí un equilibrio muy grande. Pero una cosa que tiene el tarot de interesante, y que al menos es mi enfoque, porque también tiene que ver con el enfoque, hay gente muy predictiva, muy taxativa con lo que dice. Y a mí me parece muy interesante que una persona, tal vez yo le pregunte al tarot si hay una sugerencia que le dé, ¿no? Claro. Con lo cual yo puedo hacer una lectura donde la persona se lleve algo sugerido por el tarot para hacer, y que ya no es solamente estar pasivo ante una lectura de lo que me va a pasar, como si estuviera inerme y lo único que yo le digo es lo que está escrito. Como si no fuéramos... ¿no? Co-creadores también, claro. Somos una variable más, ¿no? Pero hay esto. Pasa que, digamos, en este caso vos le estarías dando
de acuerdo a este misterio que abre el tarot, una herramienta para ese momento, ¿no? Entiendo, Exactamente. de que el tarot Me te gusta está leer, indicando, sí, exacto, sí, me gusta ver en el tarot, Sandra, esta idea de que también la persona, suena como una frase hecha, pero que por lo menos se vaya mejor que como entró. totalmente. Y que se lleve, porque a ver, una cosa que el tarot hace muy bien, que esto lo hace la astrología, obviamente a veces bastante estructuralmente con la carta natal, que es un mapeo, es como un mapa. Y ese mapa, la persona, ser mapeada en cuanto al momento, por lo menos en el tarot, es más el momento, ¿no? Ese mapa a la persona ya le hace bien porque hay algo que integra distintos personajes que trae a la consulta. Claro, Entonces, un buen mapeo de sí, situaciones es interesante y después que se lleve alguna herramienta que si el tarot la sugiere, yo siempre parto de la base de que si la sugiere es porque la puede hacer, no le va a claro. sugerir algo imposible de hacer. Entonces, la persona también se va con un mapa de situación y con una sugerencia o dos o tres, depende, pero que se vaya también con la idea de que esto no está escrito en piedra y yo soy el mago y el todopoderoso que le va a leer porque tengo el dominio de los códigos para decirle lo que le ocurre. Claro. Ese es el peligro del tarotista, del astrólogo, Sí, de ¿viste? entender, hacerlo unilateral, ¿no es cierto? También, porque en Claro, realidad es un despliegue a través de ese misterio que puede ser la carta natal o una tirada de tarot, claro. ¿no es cierto? También hay algo, no sé si vos coincidís, que no hay cosa que dé más seguridad que entender el momento de vida en el que uno está, Claro, ¿no? Y que mira, estas pero yo herramientas, aprovecho que, sí, yo aprovecho que tengo las dos herramientas y a veces la persona que se viene a tirar las cartas, yo por las dos, y me dio los datos de su nacimiento y todo, por ahí miro qué le está ocurriendo con sus tránsitos, ¿no? Por ejemplo, porque también me está dando una pauta de qué momento está claro. viviendo, ¿no? Entonces, si tengo, ya que tengo otra herramienta que puedo ver, a veces la uso, a veces no, pero a veces una persona me quiere dar sus datos, yo puedo mirar qué tránsitos Seguramente andan. coinciden. Seguramente Sí, coinciden, ¿no? Ese es algo increíble, pero eso ocurre, porque sí, sí, es tal cual. maravilloso. Bueno, Sí. ahora, antes de terminar, quiero que nos cuentes bien los cursos que estás dando y cómo poder Eh, conectarse con vos. bueno, No nos sí. queda tanto tiempo. Decinos lo de los cursos primero, por si nos quedamos sin Bueno, tiempo. yo estoy dando, hay cursos que empezaron semana pasada, pero que puede tranquilamente, por el estilo también en que se dan los cursos hoy actualmente, que los videos se graban y que la persona puede verlos en forma asincrónica, inclusive recuperar. Los cursos de tarot empezaron la semana pasada, pero se puede comenzar perfectamente. Los martes 19 horas está un curso que abrí y pues, digo que se puede recuperar fácil porque la primera clase fue de presentaciones y apenas se abrió el tema. Los martes a las 19 horas está un curso de tarot y los miércoles 19 horas, esto es para gente que ya haya hecho algún curso, no tiene por qué haber sido un curso conmigo, sino con cualquier otra formación, son cursos de lecturas, precisamente lo que hablábamos Ah, qué recién, ¿no? lindo, El hermoso. entrenamiento permanente de lectura, porque eso hay que entrenar el músculo permanentemente. Yo no Claro. las dejo de hacer las lecturas y me interesa hacer el taller de lecturas para no perder el músculo, porque uno a veces, si se dedica a dar clases de un tema y se deja la consulta, y creo que uno empieza a perder pulso después, Claro, ¿no? es un flujo de contacto también, entiendo yo, ¿no? Desde las cartas natales lo traslado, ¿no? De Claro, contacto, de también algo como emocional a poder ir sí, resolviendo, supongo, ¿no? En la marcha dentro de esto que a lo mejor se presenta en una lectura. Bueno, ¿y dónde te sí. pueden contactar, Sergio? No, otra cosita, el 9 de abril, esto Sí, para cualquier estudiante de astrología que se dé cuenta que le está faltando el insumo astronómico para comprender el cielo. El 9 de abril a las 11 horas se lanza el curso de astronomía para astrólogos y estudiantes y aficionados, porque como el 90% de lo que se explica, si bien yo siempre lo voy a referir a la astrología, porque somos el 99% de las personas que toman el curso, personas del rubro, pero no deja de ser temas de cultura general, salvo ya cuando entramos, por ejemplo, en sistemas de casas o cálculo de la carta, obviamente que eso es netamente para astrólogos, pero el curso hasta lo puede hacer gente curiosa y aficionada,
que le interesa la astronomía, pero está enfocado al astrólogo, ¿no? A qué necesita saber el estudiante de astrología para hacer bien su trabajo. O sea que ahí sí tengo esa otra especialización, más matemática si se quiere. No sé, más matemática, más ligada a Saturno, o sea que estamos hablando en símbolos, más al Saturno astrológico, ¿no? Pero son amenas las clases porque aparte es lindo hablar del cielo. Sí, ¿qué te parece? Y, y ese es otro curso que arranca a las 11 horas, miércoles, y arranca el 9 de abril. Esos son con respecto a lo que me comentabas de los cursos. Bien, ¿y cómo te contactan? ¿En dónde te contactan? Bueno, si yo tengo que decir algo fácil acá para que recuerden, es por ahí mi Instagram, me parece que es Claro, sí, lo más rápido, que es @serbarreiro. O bárbaro, sea, así sencillo es el Instagram. bárbaro. Eh, Sino que busquen Sergio Barreiro Y van a y encontrar, y sí. van a encontrar, cuando vean que estoy ligado al tema astrológico, astronómico y tarot, se van a dar cuenta Y también, si no, sino que me busquen. si no lo recuerdan o no anotaron, nos pueden escribir y se los volvemos a pasar esta data. Sí, Bueno, está ya que bien. hablamos de astronomía y de astrología, yo te quería preguntar, ¿no? Para desarrollar un poquito, la astronomía es una rama de la ciencia y la astrología es un lenguaje simbólico, que están como unidas, pero ¿dónde están unidas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo fueron deviniendo también? Que tiene mucho que ver también, vos das astronomía para astrólogos, ¿no? Que tanta falta nos Claro. hace a los astrólogos. Sí, sí, Eh, aparte, porque muchos astrónomos, muchos institutos de astrología han invitado a algún astrónomo a veces a dar alguna charla o clase, pero el astrónomo no, como muchas veces a la mayoría de los astrónomos les repele la astrología, porque la ven sí. como pensamiento mágico. Pero no la estudian en profundidad. No, Yo soy amiga de exacto. la ciencia, la quiero a la ciencia porque nos ha dado Sí, mucho confort y bienestar, lamentablemente en forma desigual, pero nos lo ha dado, ¿no? La medicina. Bueno, pero no estudian, la critican y no la estudian en profundidad. Eso, sí, tal cual. ¿no? Bueno, esto que me planteas, vos sabés que es una discusión tan vieja que la tenía Newton con Halley. Ah, Newton era astrólogo y era ocultista, era hermetista. O sea, lo que más escribió cosas Newton es de hermetismo que de física. Eso se sabe no de hace mucho. sí, Pero Halley le decía que no creía en esas tonterías y Newton le decía, pero porque no las has estudiado, porque claro. si te la pusiste a estudiar te vas a dar cuenta que saldrías capaz que amando a la astrología, ¿no? Como diciendo, porque no la practicaste, o sea, no te consta, no la has empezado no la has Claro, estudiado. y al final resulta poco científica esa actitud, como una Sí, paradoja. sí, es una Sí. discusión epistemológica también interesante, Mm. porque el escéptico dice, pero ¿por qué funciona? ¿Qué tiene que ver que un planeta esté alejadísimo de su gravedad? Empiezan con la gravedad y toda esta cosa, pero que no pasa por ahí, No, ¿no? claro, es otro Yo corte, es creo que otro es corte de un, observación de la realidad que es fehaciente. tal cual, Sí, es una relación orgánica que tenemos con las cosas que psicoide, si vale la expresión, que por eso un científico que tiene que eh, poder ver y tocar lo que está experimentando, claro, le suena a una cosa inviable porque no entra en su... Esto es como explicarle los colores a un daltónico, digo yo, ¿no? Bromeando. sí, Claro, porque es otro color el que tiene que empezar a mirar, es otro tipo de relación orgánica, psíquica, entre las cosas y el universo. Que eso es un desafío, es un salto que hay que dar mental, ¿no? Porque claro, porque lo que yo entiendo, no sé, que no responde al método científico. Pero el claro, pero no es método científico, anticientífica, no, no, claro, porque el método científico tiene que ver con observar la materia de las claro. cosas del universo. Y acá observamos, es un tema de esto, como vos decís, ¿no? Como de conciencias y de otro funcionamiento, pero que los que hacemos astrología vemos que es fehaciente. Claro, claro, porque Y vemos que hay una sí, unión entre las cosas, entre ese cielo, de alguna manera, que tiene la persona cuando nace, es un reflejo, lo externo es un reflejo de lo interno. Lo que mm, funciona ahí es una metafísica ahí atrás. Por sí, eso que es la metafísica que tiene que ver con una máxima hermética de las más conocidas por todos, que es como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba para realizar los milagros de la unidad.
Qué Eso está en la tabla de hermoso. Esmeralda, la tábula esmeraldina. Qué Pero ¿por qué es hermoso. eso cierto? Porque hay un parentesco estructural entre todas las cosas. No somos un Mm, mosaico pegado de cosas inconexas, mm. sino que precisamente está todo unido de una manera misteriosa. Pero eso no es anticientífico. Es cierto que eso la ciencia todavía no lo puede ver, Mm, pero que no lo pueda ver no quiere decir que no exista, ¿no? claro. Claro, cuando uno practica astrología le constan, empieza a darse cuenta que le empiezan a pasar por las tripas. Por eso digo que uno inevitablemente ve su propio proceso, ve sus propios tránsitos, tiene sus propias transformaciones. O sea, no se puede hacer el tonto uno cuando estudia astrología. No, Eh, lógico. Como puede pasar con algunas ciencias, si uno estudia psicología, más vale que a veces no se sabe si los psicólogos han estudiado psicología por verdadera vocación o porque quería saber qué les pasaba, O ¿no? ambas cosas. ¿No es cierto? O ambas cosas. Entonces, volviendo, la astrología y la astronomía están como en un lugar, se están tocando, ¿no es cierto, Sergio? Creo que esto, Y digamos, este eh, curso que vos haces, ¿y dónde se separarían, digamos, y por qué es tan importante para los astrólogos que bueno, a sepamos ver, un poco de... imagínate, Sí. imagínate, ahora hay una cosa que es una trampa para el astrólogo, que compra un programa X o se conecta a ciertos sitios de internet y hace la carta natal, solamente cliqueando fecha, hora, lugar de nacimiento, etcétera, toca una tecla y sale una carta natal hecha Mm, de golpe. Ahora, en la antigüedad no se podía ni pensar en la astrología si la persona no previamente no sabía astronomía, porque tenía que entender el totalmente. funcionamiento del cielo. Que no sé Y cómo aparte, hacían con tan poco instrumento, ¿no? Qué claro, paciencia, Dios mío. sí, Sí, pero era impensable que se fuera astrólogo sin saber astronomía, no podía ser. Aparte, no, porque en definitiva Newton, por eso te decía que Newton era astrólogo, pero Newton era un brillante científico. claro, Y lo mismo Kepler era astrólogo. Tycho Brahe era astrólogo. qué Todos los bárbaro. que Mm, y eran astrónomos, obviamente sabían la astronomía de la época, la tenían hiper en su cabeza, porque si no, no tengo un botoncito que apretar que me diga mágicamente una carta natal de un sujeto. Hay que comprender el cielo, pero aparte, el cielo hay que entenderlo, porque lo que hacemos los astrólogos es una metáfora de eso que vemos ahí arriba. sí, Pero entonces, eso que vemos ahí arriba, hay que saber bien qué es, porque estamos peleados con eso a veces los astrólogos. Eso es el Saturno del astrólogo. Entender el cielo es parte del Saturno astrológico, ¿no? O sea, totalmente. este es el objeto que se despliega. Vos Sí, después de esto haces metáfora. sí, Pero, por ejemplo, Sandra, para que se comprenda por ahí lo que digo de un lado bien práctico, ¿no? Uno dice que hay planetas que están en oposición, por ejemplo, ¿no? Y que la oposición es una cosa difícil de integrar, porque la persona se suele parar de un lado o del otro, pero le sí. cuesta abrir el registro lo suficiente para captar una oposición de dos planetas. Sí, esa vincularidad, digamos, ¿no? Entre esos Claro, dos y planetas. precisamente pasa lo mismo en el cielo. Si dos cuerpos están en oposición, lo más probable es que si uno aparece por arriba del horizonte, el otro esté abajo del horizonte. Claro, Entonces, no lo puedo ver a los dos juntos, pero no claro. lo puedo ver literalmente, tampoco. Sí, aunque estén, ¿no es Este, cierto? Ahí también. claro, Sí, exacto. sí. Que se vea que esto también es una metáfora de lo que ocurre. Mm, Entonces, es fundamental para mí que entiendan, también el astrólogo a veces no sabe qué es un signo zodiacal, entonces entran en la pelea esa que te marean con el tema de que las constelaciones se han corrido y que nosotros no estamos al tanto de que los signos están mal. Pero eso porque no se sabe, un astrólogo sí tiene que saber en astrología trópica, que se llama, que es el signo, que el signo y la constelación no es exactamente la misma cuestión, ¿no? claro, ya vamos, este tema que es maravilloso, porque hay astrólogos que a lo mejor interpretan muy bien, digamos, cada signo, pueden leer muy bien, y esta confusión, que también es un punto vulnerable para los astrólogos, si no la tienen muy clara, es un punto vulnerable desde otras miradas que critican mucho esto de que las Claro. constelaciones no coinciden. Si nos hicieras una síntesis de esto que no coinciden con con el zodíaco que usamos, que es el zodíaco trópico, ¿no? Estas Sí, constelaciones que tienen los mismos nombres que los signos del claro. zodíaco.
Sí, porque en una época en la que más o menos se hizo esta división del espacio en sectores de 30 grados, curiosamente no fue para hacer astrología que se hizo esa división. Esa división que se hizo fue un intento de calendarizar, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza el año? Entonces los caldeos dijeron, bueno, el año, bueno, que comience cuando el sol, yendo por el camino de Sin, Sin es el dios de la luna. Fíjate qué curioso que le llamaban el camino de Sin, no del sol, de Yamal, sino el camino cuando el sol, yendo por la eclíptica, diríamos hoy en forma moderna, se toque con el camino de Anu. Camino de Anu era el dios que tenía la parte media del cielo, las estrellas que estaban 12 horas arriba, 12 horas abajo, lo que hoy le llamamos el ecuador celeste, ¿no? Bueno, pero eso hoy lo decimos porque sabemos que la Tierra es esférica, porque hemos hecho toda otra cuestión cultural, pero ellos decían, cuando el Sol en su camino de Anu pase por el camino de Sin, perdón, el Sol yendo por el camino de Sin, perdón, toque el camino de Anu, comienza el año. Eso es el cero de Aries. Y ahí se divide en 12 partes, porque la idea era hacer un calendario. Que después esto, uno vea que energéticamente me está dando una relación geosolar que tiene 12 partes, bueno, esa es la astrología trópica, ¿no? Claro. No sé si logré explicar esto. Ahora, el por qué se van abriendo es porque el eje de la Tierra tiene un movimiento de precesión que se llama, que gira como un trompo, y eso en el largo plazo, porque esto es un movimiento muy lento, pero en el largo plazo hace que donde se juntan estos dos, el camino de Sin, el camino de Anu, o hoy le llamamos el punto vernal, o el cero de Aries, que fue hace poquito. Interesante justo hacer esta charla a 2 días, 3 días, 4 días más bien de que empezara el Aries. Bueno, eso se va corriendo con respecto al telón de fondo de las constelaciones. O sea que hay una relación, ¿no es cierto? Tenemos que ir cerrando. Ay, me fascina este tema, además, lo bien que vos explicás todo esto. Creo que, bueno, nos dio un comienzo para ir madurándolo. Sí, claro, pero ahora el que tiene la obligación de saber qué es un signo no es el astrónomo, porque el astrónomo puede vivir toda su vida en su práctica sin saber astrología. Pero el astrólogo, esto es lo que tenemos que saber los astrólogos. Pero un astrónomo dijo, yo puedo pasarme la vida sin saber astrología porque no la necesito para mi tarea, pero el astrólogo sí necesita de nosotros y de la astronomía para hacer la suya. Claro. Tiene razón. Totalmente. Sergio, te agradezco muchísimo, ha sido sumamente interesante y este espacio siempre está abierto para vos, para que nos cuentes tus cursos, lo que estés haciendo o investigando. Te mando un beso enorme. Te agradezco muchísimo, Sandra, la invitación. Por ahí pido ciertas disculpas por mi fervor para hablar a veces. Ay, no, nos llenó de energía y de vida y de ganas de estudiar, así que muy agradecida. Sí, divino. Gracias por tu sol. Muchas gracias, Sandra. Gracias.